Es la cuarta estación. Una emisora hecha de tus historias. Anímate a participar y escríbenos al correo emisora@gmail.com o síguenos a través de nuestras páginas oficiales en Facebook y en Instagram como @emisora la cuarta estación. Porque hoy la radio está más cerca de ti. Ambiente, creación, ecosistema, sostenibilidad. Eco 4, un programa para visibilizar las acciones que se desarrollan en pro del medio ambiente en la Comuna 4, por la cuarta estación. Hola amantes de la naturaleza, bienvenidos a otro episodio de Eco 4, el programa donde presentamos aquí los temas medioambientales de último momento aquí en la Comuna 4. El día de hoy vamos a tratar el tema del clima aquí en Medellín, vamos a hablar de lo que pues las lluvias, el sol, todas las cosas que nos afectan, que nos afectan al día a día y nos hace pensar en qué ciudad vivir, pues que varía todos los días, que están cambiando. Hoy estoy yo, Frank, su presentador, y estoy con mi compañera Jessica. ¿Cómo estás, Jessica? Bienvenida a tu programa. Muy bien, Frank, muchas gracias por esa bienvenida y esa presentación del programa donde nuestros oyentes y todos los que nos están viendo se van a preguntar mucho por este tema y se van a interesar bastante, ya que ellos han escuchado por ahí mucho en las noticias, en las redes, todo esto de que hay muchas lluvias, de un fenómeno muy especial, y el día de hoy tienen la oportunidad de conocer detalles de este tema de la voz de una de las expertas. Ella es una invitada muy especial, Paola Andrea Arias Gómez, es profesora asociada de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería en nada más y nada menos que la Universidad de Antioquia. Ella es ingeniera civil y es magíster en recursos hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, profe. Este es un programa muy bonito y qué bueno que hayan personas como tú. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Erika y Frank. Muchas gracias por la invitación a un espacio como estos, que es un espacio tan importante, digamos, donde ponemos temas importantes para todas y todos en conversación en términos sencillos y donde muchas personas pueden, digamos, acceder a todo esto y generar discusión. Entonces, muy agradecida de estar en este espacio. Agradecidos nosotros de poder contar aquí con usted para que nos pueda explicar todo sobre este fenómeno que, como Jessica lo decía, es la niña, que muchos dicen, es la niña, por eso estamos teniendo tantas lluvias, pero la gente de verdad les preguntan y uno es como, ¿qué significa verdaderamente la niña? Entonces, sin más, vamos a pasar y vamos a explicarlo todo en este momento verde. Llegó la hora de profundizar sobre el tema del día con el invitado Eco 4. Esto es Momento Verde. Y como le estamos diciendo, el tema de hoy vamos a hablar sobre, no solamente sobre el clima en Medellín, sino de uno de los fenómenos climáticos que le están afectando como tal a la ciudad y que ustedes se han preguntado por qué este año hemos sentido como más lluvias, hemos sentido que ha llovido más así de repente, y esto se debe a un fenómeno que está pasando ahora en Colombia que se llama la Niña. Es un fenómeno climático que ya nos va a explicar como tal la profesora Paola, y que vamos a hablar aquí en el programa, que explica por qué ha estado lloviendo mucho más. Jessica, ¿tú qué crees que en qué consiste este fenómeno?
Bueno, como tú lo dices, Frank, es un fenómeno climático que en este momento está afectando a Medellín, lo está, digamos, visitando con muchas lluvias y ese es el que se conoce como la Niña. De lo que yo sé, de lo que he aprendido pues en mi carrera como ingeniera ambiental, el fenómeno se conoce como ENSO. Ahorita la profe nos va a expandir mucho más todos estos términos y tiene esos dos componentes, la niña y el niño. Y nosotros estamos en este momento con la niña. Sí, pero hay muchas duditas y muchas cosas que las personas a veces no entienden o se preguntan por qué pasa esto o si nos afecta. Todo eso queremos que lo comentemos en este programa y sabemos que van a quedar muy contentos y con más intriga de saber de qué se trata todo esto y con toda la información, por supuesto, que nos va a dar la profe Paola. Eso considero, Frank. Listo, eso así va a ser. Vamos a dejar muy bien claro pues para las personas en qué consiste. Profesora Paola, entonces aquí abriendo un poquito el tema para los oyentes. Profesora Paola, ¿me escucha? Te escucho muy bien. Ah, listo. Le estaba diciendo como tal. Aquí abriendo un poquito sobre el tema, quisiera que nos contara a nosotros y a los oyentes en qué consiste el fenómeno de la niña y del niño, como estaba, pues que son como fenómenos que se entrelazan entre sí. Perfecto. Un poco de lo que les puedo contar es que ese es un fenómeno que ocurre en el Océano Pacífico, el océano que está comprendido entre Sudamérica y Australia. Ese océano es el Océano Pacífico, y en la región tropical hay unas variaciones en las temperaturas superficiales del océano. En condiciones normales, las aguas más frías están hacia el lado de Sudamérica, ¿cierto? Y las temperaturas más cálidas están hacia el lado de Australia. Pero resulta que esas temperaturas pueden variar en el transcurso de años y eso entonces es lo que corresponde cuando esas aguas cercanas a la región de Perú son más cálidas, le llamamos el niño, pero cuando son más frías, le llamamos la niña. Entonces ese es un fenómeno que involucra interacción entre océano y atmósfera y hace, porque hay mucha energía en el océano, cuando cambian las temperaturas del océano, que es agua, eso tiene mucha energía y eso es capaz de cambiar circulación en la atmósfera y generar impactos en muchas regiones, como el caso particular de Colombia. Entonces, en este momento estamos evolucionando hacia un estado la niña. Realmente todavía no estamos 100% en un estado la niña, pero estamos en un 70-80% de que para finales de año y principios del otro año estemos en un estado la niña, que como les mencioné hace un momento, significa temperaturas más frías en las aguas del Océano Pacífico, que es cercano a la región suramericana. Incluso esas aguas frías pueden estar un poco también hacia el centro de ese Océano Pacífico. Entonces, en eso consiste ese fenómeno, unos cambios en temperaturas superficiales del mar en el Océano Pacífico tropical, y que debido a todas estas energía y a todas las interacciones que hay con la atmósfera, es capaz de generar cambios, no solo en Colombia, sino en muchas regiones del planeta. Sí, es un fenómeno global, ¿cierto? Eso no es, que solamente acá en Medellín, no, se presenta en todos lados. Profe, y tú mencionabas que está muy relacionado con los cambios de temperatura, ¿cierto? Pero debido a que se presentan esos cambios tan abruptos y que generan este tipo de fenómenos. Parte de lo que... Y la temperatura entre los océanos, pues, es lo que uno se pregunta, porque dice que las temperaturas del océano están cálidas en la parte cerca de Australia, pero frías, pues, cerca de nuestro continente. Y uno se pregunta, ¿cómo puede generar ese cambio entre las temperaturas de océanos? Ahí es muy importante, por ejemplo, lo que hacen los vientos. Hay unos vientos que circulan en la región tropical, así en la atmósfera baja, en la parte baja de la atmósfera más cercana a la superficie, y esos vientos se le llaman los vientos alisios. Esos vientos están pasando sobre Colombia a lo largo del año y también circulan por el Océano Pacífico. Y esos vientos fluyen del oriente al occidente.
¿cierto? Y entonces cuando esos vientos se van moviendo, como esos son vientos cercanos a la superficie, son capaces de llevar agua que estaría cálida cerca a la superficie y hace que esa agua quede acumulada en la región de Australia. Y entonces, ¿qué pasa en la región de Sudamérica? En la región de Sudamérica, como esa agua cálida se está yendo hacia el occidente, tenemos urgencia de aguas frías. Por ejemplo, esa es una razón por la cual, si ustedes piensan en la culinaria de Perú, en la culinaria de Chile, son, digamos, gastronomías muy ricas en pescados, en mariscos, etcétera, y es porque esas aguas frías tienen nutrientes. Entonces, la razón por la cual tenemos esas distribuciones en temperaturas obedece, por ejemplo, a esa circulación de los vientos. Por eso es que es tan importante pensar que el océano no solamente, digamos, cambia solo por sí mismo, sino que tiene esa relación con la atmósfera, y a eso es a lo que corresponde esto que Jessica nos mencionó hace un momento, que el nombre completo del fenómeno se llama El Niño, oscilación del sur, y digamos que la sigla es ENSO. Es muy normal escuchar las fases del ENSO, que son esas dos fases, que el océano esté en condiciones muy frías en la región del Pacífico cercano a Sudamérica, eso es la niña, o que esté más cálido de lo normal, y eso es lo que ocurre durante el niño. Y ya entiendo, queda mucho más claro entonces que esos vientos juegan también en un papel en la temperatura como tal del océano y que se provoque como tal. Eso así, yo pregunto, ¿con qué tanta frecuencia se presenta esto? Porque la niña como tal nos está afectando ahora, porque está generando más lluvias, pero si una persona preguntara, entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar esto de la niña? ¿Se van a repetir mucho? ¿Vamos a tener muchas lluvias? ¿Usted qué diría ahí? ¿Se presenta de forma muy a menudo? Este es un fenómeno que tiene una periodicidad más o menos clara. O sea, no ocurre perfectamente que cada 4 o 5 años haya un evento La Niña, pero tiene una periodicidad, y de hecho a esto se le llama de variabilidad interanual, o sea, entre años. Esa es la razón por la que, por ejemplo, tenemos unos años en los que llueva más, otros años en los que llueva menos, y esa variación entre años, en parte, para el caso de Colombia, está muy asociado a que esté ocurriendo un evento El Niño o un evento La Niña. Ahora, esos eventos tienen un ciclo de vida. Los cambios en las temperaturas empiezan a generar más o menos hacia mediados de año, y hacia finales y principios de año es cuando está más intenso ese fenómeno. O sea, por eso es que casi siempre esperamos los mayores efectos hacia finales y principios de año, porque ahí es cuando está más fuerte el evento, y luego, en la medida en la que empezamos a avanzar en el año, el evento tiende entonces a debilitarse hasta que ya a mitad de año, pues ya tenemos, en términos generales, tratamos de regresar a condiciones neutras. Entonces, digamos que ese es parte del ciclo de vida, con una intensificación mayor, sea el niño o la niña, dependiendo de lo que esté ocurriendo, hacia finales del año. Entiendo, estamos ya en esa transición para junio, ya estaríamos en condiciones normales, ¿verdad? Generalmente eso, de todas maneras, de un evento a otro hay variaciones, por eso es que es tan importante el monitoreo que se hace. Este es un fenómeno que tiene la capacidad de afectar el clima a nivel global. O sea, no solamente afecta el clima de Sudamérica y de Australia, que son como las regiones que están inmediatamente al lado del Océano Pacífico tropical, sino que afecta regiones como la Antártida o como Alaska o como África, ¿cierto? Porque tiene la capacidad de generar cambios también en la atmósfera que cambian condiciones de temperatura y de precipitación en esos distintos lugares del mundo. Es el fenómeno que domina a nivel global esa variabilidad de un año a otro, o sea, que haya años que sean muy cálidos o muy secos o muy húmedos o muy fríos, y eso es otra cosa, los cambios son muy distintos en el mundo. O sea, si nos pensamos, por ejemplo, Colombia y Perú, que son tan cercanos, ¿cierto? O sea, son países limítrofes y que uno pensaría el efecto es exactamente el mismo, es opuesto. O sea, en Colombia, por ejemplo, en condiciones La Niña llueve más. Eso es lo que en general observamos en nuestro país. Pero en el caso de Perú, ellos tienden a tener condiciones más secas durante La Niña. Y durante el Niño, en Colombia, tendemos a tener menos lluvias
En cambio, en Perú tienden a tener más lluvias y es porque este fenómeno pues afecta la circulación y afecta a diferentes componentes que hace que los impactos sean distintos de un lugar a otro. Eso es súper clave, profe, porque muchas personas a veces se confunden con el término y lo buscan en internet y dicen, pero está como al revés. Y es justamente por eso, porque tienen que especificar muy bien el lugar, ya que, como lo decías, es un fenómeno global y que está enlazado a nuestro techo, a nuestra atmósfera, lo que nos cubre, sea donde haya mar o no, en todo lado, a todos nos afecta. Entonces, todos los lugares son dinámicos y van cambiando y esto hace que sea diferente en unos lados y otros. A mí me generaba mucha confusión al inicio y cuando lo estábamos estudiando por eso, porque tiene realmente como esos dos cambios y qué bueno, profe, que lo mencionaste acá de que para nosotros en Colombia y en Medellín la niña es mucha lluvia, pero no necesariamente el fenómeno de la niña en todo el mundo es lluvia, siempre va a cambiar. Lo que sí vemos que está como muy arraigado ahorita, digamos, a estos fenómenos y como lo decías, pues tienen una periodicidad de acuerdo pues como a una intensidad y a una época del año, de a veces sequía y a veces lluvias. Hemos visto que cada vez son más intensos, o sea, a pesar de que hay unos periodos de lluvia prolongados, estos periodos son mucho más intensos, las lluvias son más fuertes. Esto de qué se puede tratar, qué le podemos decir a la gente de por qué se está viendo intensificados este tipo de fenómenos. Yo creo que ahí es muy importante como realmente analizar con datos si realmente es un asunto, porque es muy probable que sea así, que digamos eventos de lluvia estén ocurriendo con más intensidad, pero también hay un aspecto pues digamos hacia la percepción, a que estamos mucho más atentos a todo esto y entonces existe esa percepción. Sin embargo, hay algo pues que conocemos y es que hay regiones en el país en donde estamos teniendo intensificación de eventos extremos de precipitación. Y eso es parte pues también de lo que tenemos que seguir analizando para nuestra región particular. Pero algo que yo quiero señalar es que si bien el fenómeno niño o niña, dependiendo de lo que esté ocurriendo, es muy importante para Colombia, hay muchos otros procesos que pueden hacer que llueva o no, y que no es el hecho de que estemos en una niña o en un niño, ¿cierto? Por ejemplo, desde el océano Atlántico se transporta mucha humedad. De la mitad de la humedad que llega a Colombia, que viaja por la atmósfera, porque los vientos mueven masas de aire que tienen vapor de agua, ¿cierto? Y ese vapor de agua eventualmente va a caer en forma de lluvia en una región dada. Para el caso de Colombia, más o menos la mitad de la humedad llega del océano Atlántico. O sea, llega del Caribe, llega del Atlántico más al norte. Entonces, esa es una fuente muy importante de humedad. Un 30% llega del continente, sea porque nos llega del Amazonas o porque nos llega de la cuenca del Orinoco o porque es humedad que se evapora en la misma cuenca, pues, por ejemplo, Magdalena, Cauca, ¿cierto? Y un porcentaje más bajito llega del Pacífico. Durante años la Niña tenemos más transporte del Pacífico en parte, pero eso que pasa en el Atlántico es muy importante. Entonces, no necesariamente todas, digamos, las temporadas de lluvia o esos eventos que a veces percibimos como, uy, qué aguacero tan intenso, se deba a que hay transporte o que estamos en un evento La Niña. No siempre es así, sino que, por ejemplo, desde el Caribe o desde la Amazonia hay transportes importantes, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí es muy importante resaltar que tenemos que prestarle atención a ese fenómeno ENSO, ¿cierto? Sea el niño o la niña, porque es muy importante, determina mucho las precipitaciones en nuestro país, pero también tenemos que pensar del Atlántico. Por ejemplo, en el Atlántico hay unos procesos de los que con seguridad hemos escuchado hablar acá, por ejemplo, cuando vemos información del CIATA, que son las ondas del este. Esas son ondas que viajan desde África y viajan por todo el Atlántico. Algunas de esas ondas son capaces de generar lluvia. Entonces, cuando uno entra, por ejemplo, por curiosidad a los boletines del IDEAM, que el IDEAM hace boletines regularmente, hay una onda del este que se está desplazando y va a generar lluvias en el norte del país.
Cosas como esas es muy común porque esas ondas del este que no son del Pacífico, son ondas que están viajando por el Atlántico y tienen que ver con eso del Atlántico, por ejemplo, nos traen precipitación. También hay transporte de humedad desde el Amazonas en ciertas épocas del año. Entonces, es un poco para pensar que claramente durante la niña hemos entendido que aumenta la precipitación y en ese momento estamos en una transición a un evento La Niña, además que estamos también en el desarrollo de una temporada lluviosa pues para nuestra región, pero no todos los eventos de lluvia ni todos los procesos, digamos, de lluvia están asociados a el Pacífico, sino que el océano Atlántico es muy importante y también los procesos locales. Esos procesos locales en nuestra región, en una región montañosa, por ejemplo, como es el caso del Valle de Aburrá, y en general muchos territorios de Colombia, ahí tenemos procesos locales que no siempre están vinculados a, por ejemplo, al transporte desde el Pacífico. Entonces, un poco como para poner ese contexto de que en realidad es muy complejo, es bien complejo lo que pasa en la precipitación en una región de una topografía tan compleja como el caso del Valle de Aburrá. Sí, es un tema súper complejo que incluso por eso los pronósticos a veces son aproximados, ya no se arriesgan a decir exactamente, sino aproximados. Y eso me recuerda mucho, profe, lo que dices de que no todos los eventos están relacionados al fenómeno de la niña o del niño como tal, sino a los procesos que se generan por todas esas interacciones que hay a nivel global. Me recuerda mucho, por ejemplo, los eventos que pasan a veces en mayo, que las personas del campo lo conocen como la borrasca de mayo o el aguacero de mayo, que es algo como muy peculiar y no por eso es que ya viene un fenómeno de la niña, pero sí es muy interesante esa parte. Y algo que también quería resaltar es el tema que mencionabas, profe, de que ya todos estamos muy pendientes y con todo este tema de las redes, ya todo se vuelve viral, entonces que hay una granizada, que hay una helada, entonces ya todos estamos ahí y nos estamos dando cuenta en primera instancia, primera hora de todo, toda la información está muy ahí, muy presente. Es muy bueno eso que dices, profe, de tener en cuenta así como, bueno, se están intensificando, pero miremos por qué es, como sin dar esas conclusiones así tan apresuradas, me parece muy chévere. ¿Qué piensas tú, Frank? Que como dice la profesora Paola, no hay que montársela a los niños. Nosotros pues hay muchos fenómenos ahí vinculados, presentes, que afectan y que no solamente, que vienen de otras partes, como lo decía ella, del Océano Atlántico, también de otros países. Incluso me sorprende que, por ejemplo, de África venga, por ejemplo, lo que son ciertas características que tiene el continente y que afecten propiamente el clima. Entonces sí, como decía la profesora Paola, el clima es algo muy, muy peculiar, que se ha afectado por muchas cosas. Vivimos en un planeta que se ha afectado constantemente entre sí mismo y que es difícil de entender, pero que cada vez nos vamos comprendiendo más. Bueno, y pasando pues aquí sobre ese tema, vamos entonces a escuchar las opiniones de una de las personas de la comuna sobre si ellos que conocen acerca del fenómeno de la niña, del fenómeno del niño, y cómo piensan que afecta como tal las lluvias a Medellín. Esto es para De voz en voz se crea el eco en la Comuna 4. Esto es lo que opina la gente en Palabras al Viento. Bueno, respecto a la pregunta, yo creo que las ciudades enfrentan retos importantes para hacer frente al cambio climático y hablando especialmente de Medellín, nos enfrentamos de alguna forma a una realidad abrumadora. Y es que los esquemas de gobernanza y gestión pública existentes de hace 15 años, por cierto, no fueron diseñados para hacer frente a temas complejos y transversales como es el cambio climático. Yo creo que Medellín requiere mayores capacidades técnicas para hacer una gestión adecuada del fenómeno y necesita incluso recursos para hacer las inversiones necesarias. Ahora, si hablamos de nuestra comuna de Aranjuez, este problema es inclusive más evidente porque sigue aumentando la tasa de urbanización hacia los cerros. Somos una comuna con una población altamente vulnerable, sumado a que la misma comunidad en ocasiones no maneja una conciencia colectiva sobre lo que inclusive un árbol verde significa para los seres vivos y del ecosistema que depende de él. Seguimos con la idea equivocada que desarrollo es sinónimo de cemento y a partir de ahí recrudecen los problemas que derivan
que el cambio climático llegue a un punto de no retorno? Bueno, pues yo considero que Medellín como tal sí está teniendo pues un fenómeno de cambio climático pues como anormal. O sea, pues yo creo que ha sido muy notorio todos los cambios de clima y obviamente afecta mucho no solo a los niños sino a todas las personas porque se presentan más enfermedades respiratorias por los cambios de clima y no solo enfermedades respiratorias, por ejemplo a los niños y niñas y todo les da mucha otitis y muchas enfermedades, pues así como debido a los cambios del clima tan bruscos que hay. Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación. Ahí escuchamos entonces varias opiniones de cómo afecta lo que es las lluvias a Medellín. Nos hablaron de que afecta porque no estamos, la urbanización está creciendo, de que como tal afecta no solamente a los niños, sino a todo tipo de población. Entonces la lluvia sí es un problema, pues que las personas perciben como que es de todos y nos afecta a todos nosotros. ¿Qué piensa usted, profesora Paola, pues de esas respuestas que acabamos de oír? Creo que es importante tener esa percepción. Digamos lo que nos decía la primera intervención en la que nos hablaban acerca de la vulnerabilidad y de, por ejemplo, cómo procesos de urbanización afectan, y creo que eso es muy importante considerarlo en regiones urbanas, pues como en general el Valle de Aburrá, pero también esas regiones rurales que también tenemos en el Valle de Aburrá. Y es que los efectos de un evento de lluvias pueden ser muy diferentes de una zona a otra. ¿Y de qué va a depender el que una misma cantidad de lluvia afecte más una región que otra región? De la vulnerabilidad que tenga esa región particular. Entonces ahí la vulnerabilidad puede ser desde el punto de vista, por ejemplo, físico. Por ejemplo, no es lo mismo un evento de lluvia muy fuerte en una región montañosa, por ejemplo, que tiene edificaciones en regiones, por ejemplo, de ladera, a hablar de la precipitación en una zona plana, por ejemplo, o hablar de la precipitación en una región con mucha vegetación, ¿cierto? De esa misma cantidad. Entonces, desde ese punto de vista hay una vulnerabilidad física, pero también hay una vulnerabilidad social, porque no es lo mismo pensar, por ejemplo, una construcción que tiene, digamos, materiales resistentes ante un evento dado de lluvia, a tener una construcción que no tiene esos materiales, por ejemplo, o hablar de una población que tiene escasos recursos, que tiene pocas redes de apoyo, a una población que tiene más recursos, más posibilidad, digamos, de respuesta. Entonces, ahí es muy importante eso que se menciona en este audio, porque realmente ahí tenemos que pensar en que esta es una región montañosa. Mira que cada vez más, cada que miramos hacia las laderas que rodean la ciudad, nos damos cuenta, percibimos cómo va subiendo la cuota de urbanización, cómo la deforestación también ha estado ocurriendo aquí mismo en las zonas, rurales, pues que rodean esta zona urbana, la expansión del Valle de Aburrá, ahora con el Valle de San Nicolás en oriente, ¿cierto? Así como en occidente, cómo se va expandiendo toda esta zona urbana, y eso afecta sin lugar a dudas la respuesta del mismo lugar ante eventos de lluvia para el caso particular. Entonces eso es algo muy importante de tener en cuenta, como lo mencionaba también el audio. Estaba muy bien dimensionada, pues, como tal, la persona que nos estaba hablando, sí. Profesora Paola, ¿usted considera que Medellín tiene ciertas características? Usted nos hablaba de que vivimos como tal en laderas, no en un lugar muy plano. Entonces estamos muy expuestos a lo que son inundaciones, derrumbes aquí en Medellín por las lluvias. Claro, eso tiene que ver todo con lo que también de alguna manera mencionaba el audio, y es alrededor, por ejemplo, de la planificación territorial, ¿cierto? Cómo tenemos construcciones en regiones que tienen alto riesgo geológico, por ejemplo, o alto riesgo hidrológico, porque estamos, por ejemplo, al lado, muy cerca de los cauces de los ríos, y cuando pues claramente las quebradas o los ríos aumentan su nivel, pues van a buscar
por donde el agua va a fluir, ¿cierto? Entonces pone en total amenaza a las construcciones que estén en esas zonas y además esas construcciones pues en muchos casos son construcciones que no tienen condiciones de resistencia, por ejemplo, ante eventos de crecidas o ante precipitaciones fuertes. Esta es una ciudad de grandes desigualdades. Yo creo que eso pues es algo que no podemos desconocer cuando miramos, por ejemplo, hacia el sur del Valle de Aburrá o hacia el norte del Valle de Aburrá y nos vamos enfocando en diferentes laderas de esta región, nos damos cuenta de la desigualdad social que existe. Y eso se ve representado, por ejemplo, pues no solamente en las características de las distintas construcciones, sino obviamente en las condiciones en las que las diferentes personas viven, las diferentes comunidades habitan. Y no solo es irnos a la parte, digamos, de las partes altas de la montaña, también en las regiones bajas tenemos diferentes vulnerabilidades. Entonces, sí, ciudades como en general Medellín, el Valle de Aburrá, también como se van construyendo, por ejemplo, toda esta zona del Valle de San Nicolás, donde hay una urbanización muy marcada, donde no necesariamente, digamos, se conservan las regiones de vegetación que también son protección, por ejemplo, ante las crecientes, ante cuando hay lluvias fuertes, cuando tenemos vegetación, eso ayuda a que se infiltre el agua en lugar de escurrir por la superficie, en fin, o sea, ya hay estudios que muestran impactos de la urbanización en el ciclo hidrológico. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos condiciones de vulnerabilidad desde lo físico, como les hablé, pero también desde lo social. Y eso es algo que claramente pues, nos hace vulnerables, en este caso, pues ante la ocurrencia de lluvias. Y cuando pensamos en que si esas lluvias pueden ocurrir más frecuentes o más intensas, claramente tenemos que pensar en que hay unas vulnerabilidades y que surgen y que son perpetuadas por la planificación de estas zonas urbanas. Sí, hay que tener muy presente como tal, esto es lo que se nos dice, que la vulnerabilidad varía como tal de sector, de persona a persona, como tal, en sus condiciones, y que pues sí, hay que tener muy presente como tal de que hay que tener una buena construcción. Usted decía que los árboles pues también ayudan como tal a todo eso, pero ya saben, entonces plantar arbolitos, hacer planticas, porque no solamente limpian el aire, sino que también ayudan como tal en este aspecto. ¿Qué piensa Jessica como tal de lo que nos dice aquí la profesora Paola? Estamos muy en Medellín preparados con las lluvias o qué panorama que tenemos? No, estamos acá súper conectados con todo esto, con lo positivo, que muchas personas se alegran cuando hay una temporada larga de sequía y vienen las lluvias, pero también con esas vulnerabilidades, como lo dice la profe, que tienen algunas comunidades que no tienen una planificación adecuada para este tipo de eventos de riesgo para ellos mismos. Pasa en muchos lugares y me hace pensar mucho cuando empiezan estas temporadas tan altas de lluvia, me hace pensar mucho en los cultivos. Yo que manejo todo este tema con el vivero de Jarum, con las platicas, todo lo que sufren, y nosotros ahí con un vivero pequeño y sufrimos. No me quiero imaginar cómo sufren y cómo viven estas situaciones las personas que tienen unos cultivos tan gigantes y que se ven afectados mucho por estos cambios de clima. También todo este tema de la ganadería. ¿Qué nos podrías decir tú, profe, sobre esas afectaciones en este tipo de actividades como los cultivos y las ganaderías de los corregimientos que tenemos acá en el Valle de Aburrá? Sin lugar a dudas hay esa vulnerabilidad también, obviamente, y bueno, lo otro también es pensarnos como centros urbanos, que como centros urbanos somos finalmente consumidores de un montón de productos que ni siquiera se producen en la región urbana, sino que se producen en regiones rurales, ¿cierto? Regiones que muchas veces damos la espalda a esas regiones. Entonces yo creo que ahí también es importante como pensar esa relación entre la ciudad y lo rural, porque realmente hay unas relaciones de desigualdad. O sea, en las grandes ciudades producimos los desechos, ¿cierto? Producimos todos esos residuos que después van a ir a parar a un relleno sanitario que está en una región rural, ¿cierto? Que está afuera, en el caso del Valle de Aburrá, por ejemplo, en la pradera, hacia Don Matías, ¿cierto? Que ni siquiera ni idea que allá estaba parte del relleno sanitario de este Valle de Aburrá,
y que eso genera, porque no hay buena disposición de residuos sólidos, entonces que haya lixiviado, ¿cierto? Que sea como que se filtre parte de ese material orgánico que contamina suelos, que contamina aguas, etcétera, o los residuos también, por ejemplo, sólidos, pues, que se generan. Entonces, yo creo que es muy importante pensar en esa relación con lo rural, fundamental, en donde claramente ahí está la despensa, llamémoslo así, de lo que en las ciudades se consume, y desconocemos los procesos que ocurren en esas regiones. Y lo otro también es que tenemos que también pensarnos esos modos de consumo, ¿cierto? Eso que estamos consumiendo, si necesitamos consumir lo que estamos consumiendo, podemos pensar, por ejemplo, en consumos más responsables, por ejemplo, alrededor de la alimentación, por ejemplo, pues no pensar en comprar en cualquier lugar, por ejemplo, los vegetales, sino pensar, por ejemplo, en mercados campesinos, ¿cierto? O con personas que sabemos que están cultivando en sus fincas, cuando estamos sobre todo más cercanos a la ruralidad, o por ejemplo, si tenemos terreno para ello, porque pues personas que viven, por ejemplo, más en el campo o incluso en apartamentos donde se puedan tener huertas para producir determinados alimentos pues de propio consumo, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí podemos empezar a pensar eso. Si de pronto podemos reducir el consumo de lácteos, por ejemplo, pensando pues también como en los impactos, etcétera. Entonces yo creo que ahí también hay asuntos muy interesantes desde la reflexión individual, por ejemplo, alrededor de asuntos de consumo y precisamente también para establecer otras relaciones con lo rural, que es donde se dan esos, por ejemplo, esos procesos, pues como los que mencionabas en la pregunta. Sí, como decía usted, profesora Paola, pues una de las grandes causas de que nos afecten pues con las lluvias es la forma en la que muchas veces, y también la que no hacemos adecuado uso de los residuos, por ejemplo, que los botamos y que eso termina causando una situación y nos preguntamos ¿por qué nos puede pasar esto? Y días atrás botábamos la basurita por ahí pensando que no iba a afectar, pero no. Eso pues está escalando y afectando mucho la ciudad. Bueno, ¿tú qué piensas, Jessica, sobre esto? Total. Las personas, no todas, pero sí muchas personas son demasiado inconscientes de todos los efectos que generan las acciones que nosotros hacemos en el día a día. Cada momento, cada instante que estamos consumiendo, y algo muy importante que decía la profe y que hace poco apenas lo estaba como experimentando bien, es el tema también de los vegetales, porque por ejemplo yo adopté una dieta basada en vegetales y uno piensa que ya con eso ya está ayudando mucho, pero realmente ahí también hay un tema importante: de dónde provienen esos vegetales, cómo esos vegetales están ayudando o están destruyendo. Entonces es un tema para mirar, y nosotros acá en Medellín tenemos un mundo de posibilidades donde comprar. No podemos dar la excusa, no, es que es lo único que hay. No, nosotros no podemos decir eso. Acá tenemos muchas posibilidades para hacer acciones que puedan de verdad ayudar a que todos estos fenómenos, porque están relacionados con las acciones que nosotros hacemos, implican que todo este tema de las lluvias se aumente. Y bueno, hay un sinfín de cositas que ahorita en el siguiente tema lo vamos a abarcar mucho más. Y bueno, ahí estamos entonces con eso. ¿Qué te parece, Frank, si pasamos a escuchar la otra sección de Palabras al Viento, para escuchar la opinión de esas otras personas que nos contaron lo que pensaban sobre este tema? Sí, vamos con la segunda. Bueno, yo considero que Medellín y nuestra comuna, al igual que la ciudad del país, está sufriendo, pues está experimentando algún fenómeno de cambio climático, porque realmente pues antes uno tenía como temporadas donde sabía que era lluvia o que eran temporadas secas, pero ahora realmente uno no sabe qué clima va a ser. En tiempos de lluvia hace verano, en tiempos de verano hace lluvia, entonces realmente creo que sí estamos experimentando muchos cambios a nivel climático, y siento que esto nos afecta a todos en la comuna, a quienes tienen de pronto sus cultivos y necesitan de algunos ciclos pues como más estables, a los trabajadores que a veces pues
tenemos muchas lluvias en tiempos que no se supone que son de lluvias y eso también afecta al comercio. Entonces creo que sí, que obviamente pues todo lo que sea a nivel del clima y del medio ambiente siempre nos va a afectar. Considero que Medellín ha estado afrontando muchos cambios climáticos debido a que después de fuertes soles se largan aguaceros tremendos y la Comuna 4 se vio afectada por eso debido a que la gente también se está enfermando debido a estos cambios climáticos. Medellín en los últimos años ha venido experimentando muchos cambios climáticos y debido a esto hemos visto mucha gente enferma, muchos virus que han estado dando por el cambio de clima, porque en un momento llueve, en otro momento hace mucho calor, entonces eso provoca múltiples enfermedades en la Comuna 4 y en todas las áreas de Medellín. Eco 4, un espacio para el ambiente, en la cuarta estación. Bueno, aquí volvíamos a oír sobre afectaciones que traen las lluvias. Son muy diversas las respuestas. Aquí, por ejemplo, nos hablaron de enfermedades que se traen, que la lluvia, por ejemplo, puede provocar en las personas. Y otro tipo, pues, como tal de daños que pueden generar las precipitaciones, pues, las lluvias constantes, que es lo que estamos teniendo en estos últimos meses. Unas últimas recomendaciones, como decía la profesora Paola, de que tengamos cuidado con los residuos, con lo que consumimos, es también, por ejemplo, nosotros tener lo que es cuidado con nuestras casas, verificar que estén bien aseguradas para que las lluvias no nos afecten en caso tal, y disminuir así y los riesgos que pueden ocasionar esto. Pero sin más, vamos a entrar al último tema que está muy relacionado con las lluvias y todos los fenómenos globales, que es el cambio climático. Profesor Paola, he entendido que hay mucha gente que desconoce un poco el cambio climático, que piensa que es algo falso, pero que ahora se está como que viviendo. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo le diría a las personas que se sienten un poco, que no entienden muy bien el cambio climático, cómo les diría que les afecta su día a día? Entonces aquí voy a darles como una definición de cambio climático para que conversemos sobre algunas de las percepciones que escuchamos en el audio. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de un cambio en las condiciones del clima, pero que ese cambio se observa a lo largo de un periodo largo. Cuando estoy hablando de un periodo largo es al menos 10 años, ¿cierto? Entonces, dentro del audio mencionaban, por ejemplo, que esté haciendo mucho sol y que al rato, digamos, se largue un aguacero, que eso es cambio climático. Eso no es cambio climático, eso es parte, por ejemplo, del ciclo diurno. O sea, hay unas horas del día en las que típicamente llueve más que otras y eso, por ejemplo, obedece a que estamos en un valle, entre montañas y que la circulación de los vientos ayuda a que en unas horas del día haya lluvias y otras horas del día no, por ejemplo. Entonces, eso hace parte del ciclo diurno. O incluso el hecho de que esta semana esté súper lluvioso y que la próxima semana o en 2 semanas estemos con temperaturas altas, eso no es cambio climático. Cambio climático es, por ejemplo, que estemos percibiendo, por ejemplo, como es el caso del cambio climático actual, un aumento de temperaturas, pero ese aumento de temperaturas no es, esta semana hizo mucho calor y a la semana siguiente hace mucho frío, sino que ese aumento se percibe a lo largo de como mínimo 10 años. Entonces, es importante eso. Otra cosa, de hecho, también en la sección anterior de intervenciones, hablaban acerca de cambio climático y lo mezclaban con el niño y la niña, ¿cierto? El niño y la niña hacen parte de una variabilidad que es natural en el sistema, ¿sí? Eso hace parte de lo que llamamos variabilidad climática. ¿Qué es la variabilidad climática? Esas cosas que de pronto un año sea más lluvioso que otro, pero que tengamos una variabilidad asociada a factores que tienen que ver con asuntos, digamos, internos, naturales del clima. Cuando hablamos de cambio climático es un cambio sostenido en el tiempo, ¿sí? Y que implica incluso en ecuaciones cambio, pues en esa variabilidad. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, estamos diciendo que en el presente, o sea, en las últimas décadas, las temperaturas del planeta han aumentado y ese aumento de temperaturas ha generado cambios, por ejemplo, en las precipitaciones en muchas regiones del planeta, que esté ocurriendo olas de calor con más frecuencia y más intensidad,
que estemos con temperaturas máximas cada vez más altas a lo largo, digamos, de muchas regiones, que, por ejemplo, el nivel del mar esté aumentando, que haya retroceso, pues, o derretimiento de zonas de hielo en el planeta. Todo eso está asociado al cambio climático, y algo muy importante aquí es que ya la evidencia, que la ciencia, o sea, multitudes de trabajos científicos nos muestran es que ese cambio climático no es natural, porque podría ser natural. El planeta ha tenido cambios en su clima en el pasado de forma natural, pero este cambio no es natural. Este cambio es lo que se denomina antrópico, o sea, dominado por la actividad humana. ¿Dominado por qué? Por emisiones de gases que se llaman gases de efecto invernadero, que son unos gases que en la atmósfera son capaces de calentar. Y esos gases están asociados a extracción de combustibles fósiles, pero también, por ejemplo, a deforestación y a cambios en usos de suelo a nivel planetario, pues en general eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ahí es importante como esos puntos, ¿cierto? Una cosa es variabilidad climática, que es natural, que son fluctuaciones. El clima no es siempre el mismo, el clima va cambiando entre estados, eso es el niño y la niña, va cambiando entre diferentes estados, pero eso lo hace de forma natural. Y otra cosa es el cambio climático, que eso ya es sostenido en el tiempo, un cambio sostenido en el tiempo, y que para lo que está pasando actualmente es debido a la actividad humana. Profe, muy interesante toda esa explicación y como esas claridades sobre estos términos, y que muchos llegamos a confundir. A mí se me genera una inquietud ahí. Entonces, cuando hablamos de estas variaciones climáticas, que como tú lo dices son naturales y pasan, porque es el ciclo que tiene, digamos, el clima en nuestro planeta, no lo relacionamos directamente con el cambio climático, pero si nosotros hablamos de la intensidad de estas variaciones, ahí sí lo podríamos asociar al cambio climático, o tampoco estaría bien asociarlo. Particularmente con el niño y la niña, digamos lo que la ciencia y los estudios muestran es que no ha cambiado debido a la actividad humana. Esa es como una de esas cosas que no ha cambiado debido a la actividad humana, el niño y la niña, ¿sí? Pero lo que sí ha hecho el niño y la niña, lo que sí ha hecho el cambio climático ha sido que, por ejemplo, en ciertas regiones del planeta, las lluvias extremas estén ocurriendo con mayor intensidad y frecuencia, o por el otro lado, las sequías ocurran con más intensidad o frecuencia. O sea, en pocas palabras, lo que estoy diciendo es que el cambio climático, el hecho de que las temperaturas del planeta estén aumentando, ha hecho que el ciclo hidrológico, o sea, cómo se mueve el agua de la atmósfera al suelo, a los océanos, cómo se evapora otra vez, se está acelerando y se está intensificando. Es una intensificación del ciclo hidrológico, y eso está asociado a que tanto los eventos muy lluviosos como los eventos muy secos ocurran con más frecuencia e intensidad, pero eso es de las cosas que no es igual para todos los lugares del planeta. Hay lugares donde estaban experimentando condiciones más secas, otros condiciones más húmedas, otros ambas a lo largo del año, otros en los que no es tan claro lo que está ocurriendo, y es parte de lo que el cambio climático genera. Entonces, no necesariamente esa intensificación que tú nombras sea por el niño o la niña, sino porque hay un cambio climático que está afectando ese comportamiento. Muchas gracias, profe, por todas esas claridades. Yo creo que es un tema que para muchos es confuso, incluso para nosotros los que estudiamos ese tema. Yo lo estudié hace tiempo y me generó esa duda porque realmente uno lo asocia mucho. Pero entonces sí, es eso, es decir, que no todo se puede relacionar directamente, como no ser tan simplistas de llevarlo todo a eso sin realmente tener una base científica. Y pues la profe que está en el IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, sabe más que nada que no se puede afirmar nada sin estar 100% seguro. Entonces ahí los invito también para que busquen muchas cositas de la profe, el informe también que han sacado, que hace poco sacaron el último, y algo muy importante, y es que por ahí hay muchas como conversaciones y entrevistas que han hecho sobre por qué para la profe este informe es una verdad incómoda. Ahí les dejamos el ratico para que lo vayan buscando y se enteren un poquito más de todo esto.
Bueno, no sé qué piensas tú, Frank. El tiempo es muy cortico, entonces vamos a ir como ya terminando el tema, ¿cierto, Frank? Porque estamos súper cortos de tiempo y este tema, como muchos otros, es tan interesante y con tantas cosas que no alcanza realmente una hora para contar todo lo que queremos. Así es, la profe, pues, como decía Jessica, pues muy interesante en el tema, nos ha compartido muchas cosas acerca, no solamente de los fenómenos de niños y niñas, sino también de todo el clima en general. Yo pienso que con esto, pues, queda como tal para las personas, y además mucho más entendido, han aprendido mucho con este programa. Bueno, vamos a pasar entonces al momento de la Pacha Cuenta, pero antes, primero les recordamos seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como La Cuarta Estación. También pueden visitar nuestra página lacuartaestacion.com para acceder a todos los programas que hemos realizado, o pueden descargar la app de Play Store, que está como dice La Cuarta Estación, para gozar de las transmisiones que hacemos diariamente. Sin más, vamos a pasar entonces al momento de la Pacha Cuenta para oír un poco de su opinión acerca del cambio climático y de esos problemas de clima que han estado viniendo. Mis piernas son de raíces, árboles y ramas. Mis brazos como los ríos que fluyen hacia el mar. Abraza los valles y montañas. El viento es el aire que soplo al respirar. Los animales son mis hijos y protectores leales. Yo soy la Pacha y esto es La Pacha Cuenta. Con la expansión del hombre, merma día a día los árboles, los espacios verdes. La vida que lleva afanada y devorada han despertado la ira de la tierra y han alterado sus ciclos con lluvias, tormentas y climas cada vez más violentos. La fuerza de la naturaleza se ha manifestado desde su creación, pero la actividad humana la ha afectado, haciéndola más irregular y causando catástrofes a través del planeta. Me llena de dolor ver sufrir a mis hijos, animales, plantas y al mismo hombre por las acciones de un mundo cansado de la contaminación. Por eso les digo que no desistan en sus buenas acciones. Para sostener el mundo, busquemos formas alternativas, amigables de energía. Dejemos de consumir energías fósiles y hallemos la forma de convivir equilibradamente en esta casa común de todos. Hagámoslo por el futuro de las generaciones que vienen antes que sea demasiado tarde para hacerlo. Bueno, y eso fue como tal la Pacha. Ahí nos da la invitación, pues, como tal, nos habla un poco, pues, de que se siente dolida, pues, por los cambios que se han generado en el ambiente, que nos afectan a todos nosotros, y nos invita a consumir, pues, energías mucho más sanas. Yo quiero preguntarle a la profesora Paola qué piensa como tal de lo que escuchó, también preguntarle y de paso, porque dicen que en 2030, si no dejamos como tal esto de las energías fósiles, de la gasolina, del carbón, pues vamos a llegar a un punto de no retorno. Eso es cierto que está creo que la reflexión pues que se plantea en la sección es importante. Sin embargo, yo creo que también es como útil llamar a que no se trata, digamos, de una visión apocalíptica, a que no se trata tampoco de darnos así, somos los culpables de todo, ¿cierto? Y somos una especie mala. Creo que tenemos que pensar que el ser humano ha afectado el planeta. Eso es claro. Es lo que digamos, reporte del IPCC nos dice, y un poco ahorita lo decía Jessica, porque es una verdad incómoda, es porque este reporte dice que es básicamente emisiones de combustibles fósiles los causantes de los cambios en el clima que se manifiestan en afectaciones tan nocivas
no solamente para la especie humana, sino también para muchas otras especies. Entonces, desde ese punto de vista, es ponernos como especie, sí, en un lugar en el que hemos afectado el planeta incluso a niveles que no veíamos hace miles o millones de años, porque eso es lo que sabemos, lo que entendemos, pero que somos la solución, ¿cierto? Que somos parte de esa solución al problema y que podemos, digamos, encontrar esa solución en la medida en la que tengamos cambios importantes, digamos, respecto a lo que está ocurriendo. Entonces yo creo que es una reflexión muy importante porque claramente, digamos, estamos en una sexta extinción, en el transcurso de una sexta extinción de pérdida de 1 millón de especies, es lo que se estima que estaremos perdiendo y ya estamos empezando a perder. Y eso está asociado en una gran medida a la presencia del ser humano, a las actividades del ser humano, son causadas por el ser humano. Hay cambios irreversibles. En términos del clima, por ejemplo, el aumento del nivel del mar lo vamos a observar durante 2000 años. El retroceso de glaciares o el derretimiento de hielo en diferentes regiones lo vamos a observar a lo largo de décadas. Pero no es un punto de no retorno en el punto, digamos, de decir que no hay nada que hacer. Hay opción, hay necesidad de acción, esa acción es urgente, ese es como el llamado de esto. Yo sé que a veces puede sonar como paralizador, como que abrumador, como que no hay nada que hacer, hay mucho que hacer. Y yo creo que parte, digamos, de estos espacios es invitar a eso, es actuar, es a que pensemos otras opciones, es que pensemos otras formas, como les mencionaba ahorita, de consumo, otras formas de relacionarnos, porque además, sobre todo en los centros urbanos, en los barrios de Medellín, ¿cierto? En esta vida urbana que tenemos, no tenemos tampoco esa concepción de que somos naturaleza, la tenemos ya tan alejada, porque en parte estamos en una selva de cemento, pues finalmente, ¿cierto? Que perdemos ese contacto y no nos sentimos naturaleza, ¿cierto? Entonces, yo creo que es reflexionar sobre eso, es generar cambios, es pensar que en este punto de vista lo político es muy importante, ¿cierto? Las decisiones, somos sujetos políticos, las decisiones que tomemos son muy importantes. Se viene un periodo de elecciones de Congreso, de elecciones presidenciales, que leamos, que nos tomamos el trabajo de escuchar qué propuestas existen y que pensemos realmente, digamos, en estas problemáticas que están asociadas a un sistema económico finalmente. Entonces yo creo que es eso, ¿cierto? Que es invitar a eso, a que seamos más críticos sobre esto, y que busquemos también otras formas de habitar ese lugar en el que estamos y bueno, es más como una invitación a eso, a esa reflexión y a esa acción. Qué bonito, profe, eso que dices, y me gustaría que nos quedemos con esa frase de que recordemos que somos naturaleza, de que no lo olvidemos independientemente de si estamos en la ciudad, en el campo, en el lugar que estemos, recordémoslo y sintámoslo, porque incluso las personas, no muchas, pero sí algunas que incluso están en el campo, también lo olvidan y actúan de una manera cruel y digamos desconectada de lo que tienen. Entonces somos naturaleza, no lo olvidemos, tengamos esa fe, esa esperanza de que, como dice la profe, es la oportunidad o el momento para que nosotros actuemos y hagamos que todo esto sea un cambio para bien y no para cosas muy malas. ¿Qué piensas tú, Frank? Y ya para irnos despidiendo entonces. A mí me gusta esta mirada de la profesora Paola porque, como ella decía, no es una mirada apocalíptica de que, bueno, ya nos vamos a morir, nos vamos a extinguir, dentro de poco, si esto sigue así. Es cuestión de empoderarse, como hemos hecho mucho aquí en la comuna, que vemos a las personas empoderarse como tal de su territorio, apropiarse, y hemos visto aquí en Eco 4, que pueden ver en los programas a través de YouTube, que las personas salen con ideas de coger lo que es más de convertirlas en macetas, convertirlas en, por ejemplo, en casas. Hay muchas cosas que sí, que podemos hacer de lo poco, pero que pueden ayudar a que este mundo pues vuelva un lugar mucho mejor. Y eso sería todo. Entonces agradezco mucho a la profesora Paola por estar con nosotros, por compartir su valioso conocimiento sobre el tema del clima y también sobre el tema del cambio climático. Todos esos temas. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación. Listo, entonces con eso despedimos entonces este Eco 4. Agradecemos como tal a las personas pues, de la emisora que permiten que este programa sea posible, y les recordamos que pueden seguirnos en Facebook y en YouTube como emisora de La Cuarta Estación, o a través de pueden seguir nuestra página web lacuartaestacion.com y descargarla de la Play Store como emisora de La Cuarta Estación. También los invitamos a que sigan a la profesora Paola, y ya ha escrito artículos, como lo decía Jessica, y por si les queda un poco más de curiosidad sobre este tema. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos dentro de 15 días para hablar de otro tema de ambiental y ecológico. ¡Feliz día! Ambiente, creación, ecosistema, sostenibilidad. Eco 4, un programa para visibilizar las acciones que se desarrollan en pro del medio ambiente en la Comuna 4, por la Cuarta Estación.